Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto que concierne a nuestro medio ambiente, a nuestra seguridad y al futuro mismo de los ecosistemas terrestres. Hablaremos con detenimiento y profundidad de los incendios forestales de sexta generación, un fenómeno relativamente reciente que ha desafiado todo lo que creíamos saber sobre la prevención y la extinción del fuego. Para comprender la magnitud de este problema, primero debemos entender que el fuego, en sí mismo, no es un enemigo ajeno a la naturaleza. A lo largo de la historia geológica y biológica de nuestro planeta, los incendios han formado parte de la dinámica natural de los bosques, especialmente en ecosistemas como el Mediterráneo, donde muchas especies vegetales han evolucionado para resistir o incluso depender del paso de las llamas para germinar sus semillas. Sin embargo, lo que estamos presenciando en la actualidad ya no es el fuego natural que limpia y regenera el monte, sino un monstruo destructivo, alimentado por una combinación letal de factores climáticos y humanos, que escapa por completo a nuestra capacidad de control. A lo largo de las décadas, los expertos en extinción han clasificado la evolución de los incendios forestales en diferentes generaciones, vinculadas fundamentalmente a los cambios socioeconómicos y al uso del territorio. La primera generación de incendios surgió cuando las sociedades comenzaron a abandonar el campo, dejando atrás cultivos y pastos que fueron colonizados por matorral, creando una continuidad de combustible a ras de suelo. La segunda generación apareció cuando ese matorral inicial creció y los incendios ganaron velocidad. La tercera generación llegó con la acumulación masiva de combustible en bosques densos y sin gestionar, dando lugar a fuegos de copa, aquellos que viajan por las copas de los árboles con una intensidad enorme. La cuarta generación nos trajo el drama de la interfaz urbano-forestal, es decir, cuando el bosque y las viviendas se mezclan, obligando a los bomberos a priorizar la salvación de vidas y casas sobre la extinción del bosque. La quinta generación introdujo el concepto de simultaneidad, con múltiples grandes incendios ocurriendo al mismo tiempo y colapsando los sistemas de emergencia. Y así llegamos a la sexta generación, el escalón más alto, destructivo y aterrador de esta evolución. Los incendios forestales de sexta generación son, en esencia, aquellos que liberan una cantidad de energía tan inmensa que son capaces de modificar la meteorología a su alrededor. Ya no dependen de las condiciones climáticas externas, sino que el propio fuego crea su propio clima. Este es el rasgo definitorio y más peligroso de este fenómeno. Cuando un incendio tradicional avanza, los bomberos estudian el viento, la temperatura y la humedad para predecir su comportamiento y establecer líneas de defensa. Pero frente a un incendio de sexta generación, estos cálculos se vuelven inútiles. La columna de humo y gases calientes, conocida como columna convectiva, asciende a una velocidad y con una fuerza tan brutales que alcanza las capas altas de la atmósfera, la troposfera e incluso la estratosfera. Al subir, el aire caliente se enfría y la humedad que contiene, proveniente de la propia combustión de la vegetación, se condensa rápidamente. Esto forma unas nubes gigantescas y oscuras llamadas pirocumulonimbos, literalmente, nubes de tormenta creadas por el fuego. Estas nubes pirocumulonimbos son verdaderas fábricas de caos. En su interior se generan fortísimas corrientes de aire ascendentes y descendentes que provocan vientos huracanados y erráticos en la superficie, avivando aún más las llamas y lanzando pavesas, que son fragmentos de material incandescente, a kilómetros de distancia. Estas pavesas caen sobre la vegetación seca y originan focos secundarios masivos, atrapando a los equipos de extinción y multiplicando la velocidad de avance del incendio. Además, estas tormentas de fuego pueden generar tormentas eléctricas secas, es decir, producen rayos que impactan contra el suelo sin que caiga una sola gota de lluvia, provocando nuevos incendios en zonas alejadas del frente principal. En los casos más extremos, la enorme rotación del aire originada por el contraste de temperaturas
puede dar lugar a tornados de fuego, columnas giratorias de llamas que arrasan todo a su paso, con una violencia inimaginable, arrancando árboles de cuajo y levantando vehículos. Para que un monstruo de estas características despierte, se necesita una alineación perfecta de factores que, desgraciadamente, son cada vez más frecuentes debido a la alteración del clima global. El primer factor es la disponibilidad de combustible, es decir, la vegetación. En países como España, el abandono del medio rural durante el último medio siglo ha provocado que millones de hectáreas, que antes eran mosaicos de cultivos, pastos, huertas y bosques limpios, se hayan convertido en masas forestales continuas, densas y sin ningún tipo de gestión o aprovechamiento. Hemos creado un polvorín. A este polvorín se le suma la paradoja de la extinción, un concepto fundamental en la ingeniería forestal moderna. Durante décadas hemos sido tan eficaces apagando rápidamente los pequeños y medianos incendios que hemos evitado que el bosque se limpie de forma natural. Toda esa biomasa que no se ha quemado en pequeños fuegos de baja intensidad se ha ido acumulando, sumando toneladas de leña muerta, matorral denso y ramas bajas por hectárea, esperando a que llegue el gran día. Ese gran día llega cuando entra en juego el segundo factor desencadenante, el estrés hídrico extremo provocado por el cambio climático. Las sequías son ahora más largas, intensas y frecuentes. La vegetación, al carecer de agua en el suelo durante meses, pierde su humedad interna. Los árboles y arbustos entran en un estado de desecación tal que se comportan como auténtica gasolina. Las tradicionales olas de calor, que antes eran episodios puntuales del verano, ahora son prolongadas y alcanzan temperaturas récord. Antiguamente, los bomberos forestales hablaban de la regla del 30, 30, 30, referida a los días con más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad relativa y vientos superiores a 30 kilómetros por hora, como el escenario de máximo riesgo. Hoy en día, esta regla ha quedado completamente obsoleta y nos enfrentamos a escenarios continuados de más de 40 grados de temperatura, humedades relativas por debajo del 10% y vientos erráticos y racheados. Bajo estas condiciones, la más mínima chispa, ya sea natural por un rayo, o antrópica por una negligencia, accidente o intencionalidad, desencadena un fuego que en cuestión de minutos supera la capacidad de extinción. Y este es otro concepto crucial para entender la sexta generación, la situación fuera de capacidad de extinción. La sociedad civil suele pensar que con más aviones, más helicópteros, más hidroaviones y más bomberos se puede apagar cualquier incendio. Esto es un error profundo. El agua arrojada desde una aeronave tiene un límite de eficacia térmica. Cuando un incendio supera una intensidad lineal de 10.000 kilovatios por metro, que es el equivalente a la energía liberada por decenas de explosiones simultáneas, el agua que se lanza desde el aire se evapora instantáneamente, antes siquiera de tocar las llamas debido a la radiación térmica. Los frentes de llama alcanzan alturas de decenas de metros, haciendo que sea mortalmente peligroso e inútil acercar cuadrillas de tierra o maquinaria pesada. En un incendio de sexta generación, los medios de extinción se ven obligados a retroceder, a abandonar tácticas de ataque directo y a centrarse exclusivamente en tácticas defensivas, como proteger poblaciones e infraestructuras estratégicas. El fuego, literalmente, no se puede apagar por la acción humana directa. Solo se puede esperar a que la meteorología cambie, a que llueva, o a que el incendio alcance zonas sin combustible, como el mar, zonas rocosas altas o áreas previamente quemadas. Los impactos de estos incendios son desoladores y de una magnitud planetaria. A nivel ecológico, la severidad del fuego es tan alta que calcina el suelo de forma irreversible. A diferencia de un incendio natural que enriquece la tierra con cenizas y respeta el banco de semillas subterráneo, el fuego de sexta generación esteriliza el sustrato. Alcanza temperaturas de cientos de grados a varios centímetros bajo la superficie, destruyendo microorganismos, hongos, raíces profundas y materia orgánica.
Esto deja el terreno completamente expuesto a la erosión. Cuando finalmente llegan las lluvias, habitualmente en forma de precipitaciones torrenciales otoñales, el suelo desprovisto de cobertura vegetal y con una costra hidrófoba creada por la combustión de resinas, no absorbe el agua. Se producen entonces corrimientos de tierra y avenidas de lodo que contaminan los acuíferos y embalses, destruyendo también los ecosistemas acuáticos de los ríos cercanos. La recuperación de estos bosques no tomará décadas, sino que en muchos casos el ecosistema original no volverá jamás, siendo sustituido por formaciones arbustivas más pobres, en un proceso imparable de desertificación. Desde el punto de vista atmosférico, las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por estos megaincendios retroalimentan el problema del cambio climático. Los bosques maduros, que actúan como grandes sumideros de carbono almacenando el dióxido de carbono que emitimos los humanos, se convierten repentinamente en emisores gigantescos, liberando a la atmósfera en unos pocos días el carbono acumulado durante siglos. A esto hay que sumarle la emisión de aerosoles, partículas finas y hollín, que son arrastrados por las corrientes en chorro de la alta atmósfera y pueden viajar a miles de kilómetros de distancia. Hemos visto cómo el humo de los incendios de Canadá teñía de naranja los cielos de Nueva York, obligando a suspender actividades por la toxicidad del aire, e incluso cruzaba el océano Atlántico, llegando hasta los cielos de la península ibérica. La salud pública de millones de personas se ve amenazada por estas partículas microscópicas que penetran en el torrente sanguíneo y causan graves enfermedades respiratorias y cardiovasculares a poblaciones enteras muy alejadas de las llamas. Ejemplos de estos colosos de fuego los hemos presenciado con pavorosa frecuencia en la historia reciente. El llamado Verano Negro de Australia, entre los años 2019 y 2020, es quizá el paradigma global. Millones de hectáreas ardieron incontrolablemente. Se estimó la muerte de más de 1.000 millones de animales. Algunas especies fueron empujadas al borde de la extinción, y las imágenes de nubes de tormenta de fuego se hicieron habituales en los telediarios de todo el planeta. En los Estados Unidos, el estado de California ha visto reescrita toda su historia forestal en la última década, con incendios que devoran barrios enteros, ciudades como Paradise, que desapareció en cuestión de horas, con decenas de víctimas mortales atrapadas en sus coches, mientras intentaban huir por carreteras bloqueadas por el fuego. En América del Sur, países como Chile también han sufrido los estragos de la sequía prolongada y las olas de calor sin precedentes, enfrentándose a tormentas de fuego en plantaciones masivas. Y por supuesto, nuestra cuenca mediterránea, considerada por los científicos como una de las zonas cero del cambio climático, no es ajena a esta amenaza. En España hemos comenzado a ver el rostro de la sexta generación en tragedias como la de Sierra Bermeja, en Málaga, o grandes fuegos en la provincia de Zamora, y las Islas Canarias, donde la extrema virulencia del fuego obligó a desplegar recursos ingentes que se mostraban insuficientes ante el poder de la naturaleza desatada. Llegados a este punto de diagnóstico, la pregunta imperativa y lógica es: ¿qué podemos hacer frente a un escenario tan desolador? La ciencia y la gestión forestal convergen en una respuesta clara y rotunda, que requiere un cambio de paradigma profundo en nuestra sociedad. Debemos abandonar la ilusión de que el problema de los incendios se soluciona únicamente invirtiendo en aviones y mangueras durante los meses de verano. La solución real y única a largo plazo se encuentra en la prevención, en la gestión del paisaje durante los meses de invierno. Los incendios de verano se apagan en invierno. Esto significa que debemos recuperar el control de nuestro territorio. Es imperativo promover una silvicultura preventiva a gran escala. Necesitamos volver a crear paisajes mosaico. Un mosaico paisajístico es aquel en el que el bosque denso se interrumpe, de forma inteligente, con áreas de cultivo, viñedos, olivares, pastos y zonas clareadas. Esta discontinuidad del combustible actúa como una barrera natural. Cuando un gran fuego llega a una zona gestionada, disminuye su intensidad, baja de las copas al suelo, y entonces, y solo entonces, da una ventana de oportunidad
a los equipos de extinción para detener su avance. Para lograr este paisaje mosaico y resiliente, es vital incentivar y proteger el medio rural. La ganadería extensiva y el pastoreo son herramientas absolutamente fundamentales. Las ovejas, las cabras, las vacas y los caballos, al alimentarse del matorral y los pastos, realizan una labor de desbroce natural, económica y ecológicamente sostenible, manteniendo limpios los cortafuegos y las zonas de paso. Al mismo tiempo, debemos recuperar el uso del fuego técnico, conocido como quemas prescritas, bajo condiciones de seguridad, humedad adecuada y control estricto por parte de profesionales. Aplicar pequeñas cantidades de fuego de baja intensidad en el sotobosque reduce drásticamente la cantidad de combustible disponible. Es una vacuna forestal. Inoculamos un fuego débil para prevenir la enfermedad mortal del megaincendio. Del mismo modo, el aprovechamiento ordenado de la biomasa forestal, ya sea para madera, resinas o para la generación de energía térmica local, da un valor económico al monte que fomenta su cuidado por parte de las poblaciones locales. Un bosque rentable es un bosque cuidado y, por tanto, un bosque mucho más resistente a las llamas. Todo este esfuerzo técnico e inversor en el medio rural debe ir acompañado, obligatoriamente, de un compromiso global e inquebrantable para mitigar las causas estructurales del cambio climático. Si las temperaturas continúan subiendo sin freno y los regímenes de lluvias alterándose drásticamente, cualquier esfuerzo de gestión forestal terminará viéndose superado por la extrema dureza del clima. La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en la industria, el transporte y la generación de energía no es solo una cuestión de acuerdos internacionales abstractos, es una necesidad urgente de supervivencia para evitar que los bosques que nos dan oxígeno, agua y biodiversidad se transformen en inmensas piras funerarias. Al mismo tiempo, debemos educar y adaptar a las poblaciones que viven cerca de los bosques. Es necesario desarrollar planes de autoprotección, limpiar de vegetación los perímetros de las viviendas, construir con materiales resistentes al fuego y tener protocolos de evacuación claros y ensayados, asumiendo que el riesgo cero ya no existe y que la convivencia con el fuego formará parte de nuestra realidad en las próximas décadas. Comprender la dinámica, la violencia y las causas de los incendios de sexta generación no debe sumirnos en el fatalismo ni en la inacción, sino todo lo contrario. Debe servir como un despertar, como una alerta clara y basada en el conocimiento científico más riguroso, para transformar nuestra relación con la naturaleza. Nos enfrentamos a un reto gigantesco que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación, nuestra inteligencia como sociedad y nuestra voluntad política y económica. No podemos dominar la naturaleza por la fuerza bruta de los medios de extinción, cuando ésta desata todo el poder de la energía acumulada. Lo que sí podemos y debemos hacer es trabajar con ella, gestionar inteligentemente los recursos, devolver la vida y la actividad al medio rural y curar la fiebre climática de nuestro planeta antes de que las llamas reescriban el paisaje que nos sustenta. Ha sido un inmenso placer compartir todos estos conocimientos, detalles y reflexiones fundamentales para entender el entorno cambiante y desafiante en el que vivimos hoy en día. Espero sinceramente que esta explicación haya servido para clarificar conceptos, para desterrar mitos infundados y para arrojar luz sobre una de las emergencias medioambientales más complejas de nuestra era moderna. Os animo a todos encarecidamente a que os suscribáis al canal El Comentario